claramente ecologista y ambiental. La norma establece que la Junta debe hacer auditorías energéticas de los centros educativos públicos mediante licitación para conocer tanto las demandas energéticas de cada centro como las medidas correctoras necesarias. Y esto es algo que no se cumple en toda su extensión. Además, contempla ese plazo que se ha hecho de 6 años desde la entrada en vigor y en el que deben realizarse la totalidad de las valoraciones o auditorías energéticas de los centros educativos, aunque el plazo es 18 meses para las valoraciones de los centros que se consideren prioritarios. Además, otra cuestión importante es que la Junta deberá aprobar en 18 meses las normas reglamentarias que permitan poner en funcionamiento los instrumentos de intervención y financiación en materia de adecuación energética sostenible de los centros educativos. Y además, en su artículo 11 se explica que todo esto está relacionado con la Ley de Transparencia y se debe publicar en el portal de transparencia y se debe dar a conocer a la comunidad educativa. Hemos de reconocer que se están llevando actuaciones puntuales en esta materia, pero aún realmente no se ha hecho nada en lo que concierne a la ley de bioclimatización. Por eso urge que se adopten medidas y pedimos un cronograma de actuaciones que se informe con transparencia de todo lo relativo a esta ley que lleva 2 años en vigor y aún no se ha desarrollado reglamentariamente. Por decir el tema de la financiación, evidentemente son los fondos, los presupuestos andaluces, son fondos también que proceden del Gobierno de la Nación. Y evidentemente, años anteriores a 2018, esos fondos no llegaban porque el propio Mariano Rajoy negaba el cambio climático. Él y su primo, sí, hay que recordarlo, señor Espinar. Muchas gracias. Señor Cabello, muchas gracias. Segunda vuelta, grupo que desea intervenir, el señor Cardiel. Sí, muchas gracias por el apoyo a la moción, pero me gustaría hablar de algunas imprecisiones que se han dado. Bueno, el señor Espinar hace bien en poner un poco de antecedente a esta ley. Esta ley, como hemos explicado en la exposición de motivos, se aprueba en el 2020 y desde entonces se han aprobado 2 presupuestos en la Junta de Andalucía en los que no hay dotación para la ley. Todo el mundo sabe que una ley sin dotación económica es una ley que se pretende no cumplir. Y aquí somos todos muy legalistas y todos muy constitucionalistas y tal, pero es que las leyes hay que cumplirlas. Es que es la ley y no cumplirlas es delito. Y ahora mismo la ley indica unos plazos. Es que la propia ley que se aprobó por unanimidad tiene unos plazos y establecía 18 meses para la redacción de una guía técnica para la construcción de nuevos centros. Entre otras muchas cosas, 18 meses, 1 año y medio. Han pasado 2 años y no hay ni indicios de que esa guía sea redactado. No hay nada, se ha hecho nada en los patios. No hay desarrollo reglamentario. Es que una ley sin desarrollo reglamentario, a aquellos que os dedicáis al mundo de la abogacía, sabéis que es una ley que no sirve para nada. Si no hay desarrollo reglamentario y no hay dotación presupuestaria, es una ley fantasma. Esta ley, el antecedente es que el Partido Socialista con Ciudadanos, en la época de Susana Díaz, no hizo más que poner palos en la rueda ante la movilización de los padres y madres de la Escuela de Calor, que pusieron en jaque al gobierno de Susana Díaz y de Juan Marín. Lo pusieron en jaque y no hicieron más que poner palos en la rueda. De hecho, la ley decayó y el Partido Socialista se quedó súper contento de que la ley decayera, por el adelanto electoral. El Partido Popular en su momento apoyó sin fisura esa ley. Ahora cambiaron las tornas, el Partido Popular no tenía más narices que sacar esta ley adelante. Por supuesto, el Partido Socialista cambió también de torna y decidió apoyar sin fisura esta ley. Esta ley es una realidad en la legislación, pero no en la dotación económica y en el desarrollo presupuestario. Esas actuaciones de las que ustedes me hablan, no es la ley de bioclimatización, no confundan a la gente. Es que en la propia nota de prensa que manda la Delegación de Educación y Deporte pone que la financiación de esas modificaciones es financiación europea a través de los fondos FEDER de recuperación de la pandemia del COVID. Nada que ver con la ley de bioclimatización, que cuenta exactamente con 0 euros de dotación. Y mientras tanto tenemos a 1.800.000 menores 1.800.000 menores en Andalucía que ven cómo se vulnera la ley en su contra y nadie hace nada.
Señor, ¿alguien desea continuar? Segunda intervención, señor García. Muchas gracias. Vuelvo a repetir, se han programado más de 400 actuaciones en bioclimatización y eficiencia energética, como las placas solares. Nosotros seguimos con la eficiencia energética en boga, con más de 140 millones de euros. Y el cambio en Andalucía se ha producido por ciudadanos, que no se equivoquen. Y los gobiernos, igual que se ganan, se pierden. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, yo. Señor Espinar. Gracias, presidenta. Bueno, me llama la atención que el Partido Socialista diga que no se ha hecho nada por climatizar los colegios. Llama la atención porque en el año 2017, cuando gobernaba el Partido Socialista en Andalucía, anunció que para paliar esas manifestaciones, esas protestas que había, se iban a invertir en toda Andalucía 2,5 millones de euros para climatizar 51 centros en toda Andalucía. Y con los datos que yo he dado anteriormente, la Junta de Andalucía ha invertido en Jerez en el año 2021 y 2022 más que lo que hizo el Partido Socialista en toda Andalucía en el año 2017-2018. Por lo tanto, ahí se nota cuál es la diferencia entre un gobierno y otro. Un gobierno, el Partido Socialista, que lo único que hacía era hablar, y un gobierno como el de Juanma Moreno, que lo que hace es hacer y cumplir con lo que hace. Porque claro, cuando se pusieron en marcha aquel plan de choque, que acabó totalmente chocado, más que plan de choque, era un plan chocado, vimos que cómo iba a beneficiar a Jerez ese plan de 2,5 millones. ¿Y saben ustedes qué es lo que hizo el Partido Socialista con un plan de choque para climatizar colegios? Afectó a un solo centro educativo. ¿Y saben qué hizo? Poner 8 ventiladores en el Colegio de la Unión. Eso fue el plan de choque y la solución del Partido Socialista para los problemas de calor en las aulas de Jerez. Poner 8 ventiladores en un centro educativo de Jerez. Y ahora encima tiene la desfachatez de decir que el Partido Popular, que ha invertido solo en el último año, junto con el Partido de Ciudadanos en la Junta de Andalucía, lo mismo que el Partido Socialista en toda Andalucía, encima dicen que el Partido Popular no ha hecho nada. Eso la verdad que es tener un poco de cara, si me lo permiten. Y después hablan de presupuesto. Se recuerdan hasta Rajoy, viven ustedes un poco en el pasado. Yo sé que ustedes viven en el pasado porque son el gobierno del pasado de esta tierra. El gobierno del presente y del futuro es el gobierno de Juanma Moreno. Pero es que, claro, los presupuestos de este plan y de las medidas que yo he explicado son unos presupuestos que vienen de Europa. Sí, que yo sepa, Pedro Sánchez no es presidente de la Comisión Europea, ya le gustaría, porque él quiere abarcar todo, pero no lo es. Es presidente y por ahora del Gobierno de España. Y más que nada, porque de los presupuestos a la Junta de Andalucía no pueden ser, porque es que no hay presupuesto a la Junta de Andalucía en el año 2022, porque el Partido Socialista se unió al partido de Vox, a ese que ustedes a tanto hablan. Partido Socialista y Vox de la mano votaron en contra del mayor presupuesto de la historia en sanidad, en educación, en servicios sociales. Por lo tanto, no hablen de presupuesto, no hablen de Rajoy, porque estamos hablando que presupuesto en Andalucía no hay, y por eso ha habido una convocatoria de elecciones para que Andalucía cuente por fin con unos presupuestos en tiempo y forma. Va a ser así después de la mayoría absoluta de Juanma Moreno, y yo espero que en esos presupuestos se cuente con esos fondos para dotar esta ley, que yo creo que es lo importante y lo que todas las familias quieren. Y mientras no se haya hecho, que yo creo que no hay que excusarse en nada, porque la ley hay que cumplirla y hay que hacerlo. Si en 24 meses no se ha hecho lo que hay que hacer, hay que hacerlo, pero tampoco se puede decir que no se ha hecho nada, porque climatizar los colegios, se han climatizado muchos colegios de Jerez y se han invertido más de 2,3 millones de euros. Yo creo que al final eso es lo importante. ¿Que hay que hacer más? Por supuesto hay que hacer más que poner 8 ventiladores, que es lo que hacía el Partido Socialista y es lo que está haciendo el Partido Popular. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Bueno, yo creo que es importante tener memoria. Si olvidamos lo que ha pasado, ¿no? Pues evidentemente tenemos el riesgo de volver a caer en los mismos errores. Yo, por contestarle al señor Cardiel, hombre, yo creo que también son apreciaciones lo que él hace. Fue realmente el gobierno socialista de Susana Díaz quien impulsó esta ley de bioclimatización que decayó por el adelanto electoral de 2018. Y recordarles también al señor Cardiel que el grifo del presupuesto lo tenía el señor Rajoy, el Gobierno central, que es quien transfiere esos fondos para educación a las comunidades autónomas. Hasta el 2018 fue así. ¿Qué pasa a partir del año 2020, ya con el gobierno de Pedro Sánchez, que empezamos a recibir también fondos COVID, con lo cual las autonomías han dispuesto de mucho mayor presupuesto? Ese presupuesto del que habla el señor García, esa lluvia de millones efectivamente viene a partir precisamente de esas transferencias del gobierno de Pedro Sánchez para precisamente paliar los efectos de la pandemia y por tanto se dispone de mucho más presupuesto. Pero bueno, yo quería ponerle
casos concretos, porque me parece que es importante cuando se está en un pleno hablar de casos concretos. Mire usted, concretamente le puedo decir que en el Colegio Antonio Machado, sin ir más lejos, se está haciendo ahora mismo, ¿verdad?, una actuación parcial, también se está haciendo en Isabel la Católica, pero mire usted, es una actuación parcial, y por lo que sabemos es la Agencia Pública Andaluza de Educación la que la está realizando. Pero mire usted, la Agencia Pública de la PAE tiene las indicaciones de llegar a los sitios y, como digo, va en modo automático, ni siquiera escucha a la comunidad educativa, a las direcciones de los centros, que le está indicando que la actuación tendría que ir por un sitio, pero ellos, como digo, van en modo automático y van y la hacen, bueno, pues donde ellos creen que tiene que hacerse, Dios, sin escuchar realmente. Se le está diciendo que sería interesante trabajar en un ala concreto y, sin embargo, bueno, como tienen dicho que trabajan en otra, pues trabajan en otra. Pero mire, otro caso que le voy a poner, este no es de Jerez, es de la localidad de Cama, cercana, el IES Tarteso. Una chica se desmayó y estuvo 48 horas el pasado 17 de mayo durante la ola de calor. El centro está realmente en un estado calamitoso, según la portavoz de Escuelas de Calor. Y aquí también ha decidido la Junta de Andalucía, a través de la PAE, instalar placas fotovoltaicas. Pero el centro necesita realmente una reforma integral. No tiene sentido que se instalen placas sin arreglarlo, porque es que no se sabe si realmente el techo va a soportar el peso. Lo dicho, la PAE trabaja en modo automático y eso no es bueno porque después suceden cosas que después nos vamos a repetir. Y también, fíjese, y lo que no hace la Junta, pues lo hace la sociedad civil, lo hacen las AMPAL. Las AMPAL, pues sí, las AMPAL han comprado ventiladores, han comprado aire acondicionado y para ello, y lo están haciendo. Lo están haciendo ahora mismo y para ello incluso hacen rifas. O ayuntamientos como el Ayuntamiento de Jerez, que también interviene a través de los fondos Next Generation con subvenciones. Y plantando arbolado también lo estamos haciendo. Por lo tanto, yo que espero sinceramente por el bien de nuestros chicos y chicas, es que se cumpla y se desarrolle la ley de bioclimatización en Andalucía. Muchas gracias. Para cerrar, señor Cardiel. Sí, muchas gracias. Bueno, es que en realidad aquí tanto Partido Socialista como Partido Popular se centran en los reproches, pero no en el contenido de lo que estamos hablando, que es dotar y poner en marcha una ley que está aprobada. Y no hacerlo es el problema, porque el Gobierno de Moreno Bonilla, entiendo que ahora se está comprometiendo en este pleno a dotarlo presupuestariamente y ponerlo en marcha. Lo digo porque es que ya se ha incumplido la ley, habiendo pasado los 18 meses para redactar una guía sobre la bioclimatización en las nuevas construcciones y ni siquiera eso han hecho. El Partido Socialista ha llegado a decir, y esto es literal y supongo que queda en el vídeo acta, que ellos fueron artífices y promotores de la ley de bioclimatización. Y no puede ser más insultante eso que acaba de decir el señor Cabello. De verdad, señor Cabello, se lo podría haber ahorrado y nos ahorramos este disgusto, pero es que eso es absolutamente mentira. Eso es absolutamente mentira. De hecho, la ley no la redactan ni siquiera, la ley la redactan los padres y madres movilizados y la plantan en el Parlamento de Andalucía. Y tras un montón de palos en la rueda, porque la ley se puede retrasar de muchas formas, porque ya sabéis que hay trámites de aprobación inicial, de un montón de... El Partido Socialista estuvo retrasándolo constantemente, meses y meses, ninguneando a la familia. Lo que aprobó el Partido Socialista fue una moción propuesta por Ciudadanos para un parche que se convirtió en los 8 ventiladores que vimos en el Colegio de la Unión. Es decir, que el Partido Socialista fue artífice de esto es un insulto a las familias que se movilizaron y consiguieron una ley gracias a la movilización popular. Y gracias a esa movilización popular, esa ley tiene que ser dotada y ejecutada con urgencia, Lo digo porque, entre otras cosas, si esa ley no la quieren cumplir, aquí estamos nosotros para denunciarlo. Pero es que también hay un decreto, el 496 del año 97, en el que especifica que en las condiciones de los centros de trabajo las temperaturas tienen que enmarcarse entre los 17 y los 27 grados en todos los puestos de trabajo. Todo el mundo sabe que esos rangos no se cumplen ni de broma en las aulas escolares y son los únicos edificios públicos en el que van 1.800.000 menores, 4.500 centros educativos que no se cumplen la ley ni siquiera en el Estatuto de los Trabajadores y en el decreto del año 97 sobre las condiciones climáticas en las que se debe desarrollar un trabajo.
Mientras tanto, tenemos la ola de calor que hemos sufrido extraordinaria hace una semana, hemos tenido desmayo, hemos tenido mosquetas, hemos tenido mucho susto. Y también tuvimos por el COVID las ventanas abiertas y los niños y niñas a 9 grados en invierno, cuando los niños iban con mantas al instituto y al colegio. Y después hablamos de la arboleda, que también pasamos de ella en los patios escolares. Por favor, señores del Partido Popular, pónganse en marcha, doten la ley y háganla cumplir. Muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Voto a favor de la propuesta? Aprobada por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Es la proposición del Grupo Adelante sobre el servicio de correos. Muchas gracias, señora presidenta. El operador público Correos, designado por ley para la prestación del servicio postal universal, está presente en todo el territorio, con los ciudadanos y en su vida cotidiana, representando indirectamente la presencia del Estado y de los servicios públicos, especialmente en las zonas rurales, y por tanto juega un papel público y social fundamental en la cohesión social y la vertebración territorial de este país. Están incluidas dentro del ámbito del servicio postal universal las actividades de recogida, admisión, clasificación, transporte, distribución y entrega de envíos nacionales y transfronterizos en todo el territorio, de forma permanente y a precio asequible. Para la prestación de este servicio, Correos debe garantizar la extensión de la red postal, oficinas, buzones, centros de clasificación, de admisión masiva, de distribución y entrega, y su calidad en todo el territorio, de forma permanente y a precio asequible. La prestación de este servicio en el ámbito rural de la España vaciada resulta altamente representativa de la prestación del servicio en ámbitos deficitarios, que únicamente cubre el operador público Correos. La situación actual de Correos se caracteriza por el recorte de la financiación en los últimos años, el abandono y el desmantelamiento del servicio postal como servicio público y un modelo laboral basado en la precariedad. En los últimos ejercicios presupuestarios, la asignación necesaria para cubrir con suficiencia el fondo para la prestación de este servicio se ha visto reducida en un 50% hasta quedarse en los 110 millones de euros anuales, que de ninguna manera pueden garantizar la calidad del plan de prestación del servicio postal universal. El Gobierno francés, por poner algún ejemplo, financia al operador de correo Le Poste con 1.071 millones de euros. En Italia, la Poste Italiana tiene un contrato para el periodo 2020-2024 de 1.300 millones de euros, por el que recibe anualmente 260 millones. Repito, en España solo 110 millones de euros. Incluso en Bélgica, país más pequeño que el nuestro, el operador Bpost recibe una media de 126 millones de euros al año. Al mismo tiempo, hemos visto una subida desproporcionada de las tarifas de los productos postales, que ahuyentan a la ciudadanía, a las instituciones públicas, sobre todo a los ayuntamientos pequeños, a los comercios y a las empresas, con especial incidencia en los colectivos más desfavorecidos económicamente y con mayor brecha digital. La puesta en marcha desde hace más de 2 años del Plan Estratégico de Reconversión, orientado totalmente hacia la logística, sin definir previamente un modelo postal público e imponiendo una visión liberal y únicamente economicista, aleja al operador público de ser un instrumento de vertebración social y económica del Estado y lo separa de la ciudadanía, y al mismo tiempo ha vaciado los centros de carga de trabajo, y los proyectos de diversificación cortoplacista están más orientados a generar un efecto propagandístico que a mejorar la cuenta de resultados. Se ha impuesto un modelo de precariedad en la mayor empresa pública del país, que se ha extendido a todos los colectivos, tanto personal fijo como eventual. Actualmente el 25% de la plantilla trabaja en precario. Más de 10.000 trabajadores y trabajadoras sufren contrataciones precarias de fin de semana y a tiempo parcial. Y hay 1.500 contratos de 2 días, martes y jueves, y se prevé llegar a los 20.000 contratos precarios en un plazo no superior a 3 años. A pesar de los procesos de consolidación de empleo de los últimos años, se han perdido más de 7.000 puestos de trabajo en los últimos 3, con una reducción media en el plan operativo de 2.000 puestos de trabajo al año para maquillar las cuentas de resultados. Correo tenía 55.000 trabajadores y trabajadoras en 2018.
Hoy tiene 48.000 y a este ritmo se espera que sean 40.000 en 2025. A los altos niveles de precariedad de la plantilla de Correos hay que sumarle lo de su filial Correos Express y su modelo de ETT y subcontrata de autónomos para el reparto de paquetería. Esta es la receta competitiva de Correo: abaratamiento de costes laborales, externalización y precarización de sus plantillas. Todo esto, unido a la ruptura del diálogo social, ha provocado un crecimiento de la conflictividad laboral, constantes denuncias por vulneración del convenio colectivo y de los acuerdos y un significativo aumento de las movilizaciones y las huelgas. Es por ello, y no es la primera vez que lo hacemos, que presentamos esta propuesta al Pleno de la Corporación para instar al Gobierno a acabar con esta hoja de ruta, a virar el rumbo del desmantelamiento de un servicio público que consideramos imprescindible como el de Correo. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún grupo desea intervenir? Vale, pues Ciudadanos. Muchas gracias, señora presidenta. Nosotros, como en la anterior vez que se trajo este tipo de propuestas durante este mandato, le vamos a mostrar nuestro apoyo no solamente a la propuesta, sino a la plantilla de Correo. Creemos que la empresa Correo es una empresa estratégica que desarrolla una función principal en el territorio español y deseamos que ese plan de inversiones que necesita esta empresa estratégica pues se cumpla, y por eso vamos a apoyar esta moción. Muchas gracias. Partido Popular. Muchas gracias. Yo estoy un poquito alucinado que traiga usted esto aquí, ¿eh? Yo lo voy a apoyar, porque nosotros en marzo en el Congreso de los Diputados le llevamos a la ministra una ponencia prácticamente calcada esta, ¿vale? Una moción, y lo vamos a apoyar, pero me parece curioso que usted, que puede dirigirse directamente a sus compañeros que están gobernando, que están en el Consejo de Ministros y de quien depende Correo, venga usted a decir que no seamos nosotros los que lo traslademos. Como si yo dijera, señor Ruiz Verdejo, llámeme a mí y dígame que estoy gastando mucho, que ahorre un poquito, que no me llega a mí a final de mes. Entonces, curiosísimo, ¿eh? Pero bueno, yo de esta forma, como lo acepto de buena voluntad y nosotros lo apoyaremos, pero sí es verdad que usted hace un diagnóstico regular del tema, ¿vale? Porque las consecuencias son esas que usted está diciendo, pero es que resulta que ustedes mismos negaron la evidencia cuando en el 2019 la AIREF saca un documento diciendo que la gestión era nefasta, diciendo que se iba a llegar a unos déficits brutales en Correo y que se ponía en riesgo no solamente los puestos de trabajo, sino incluso el patrimonio del Estado, porque se estaba haciendo una desamortización encubierta para poder pagar las deudas en las nóminas. O sea, que eso lo dijo la AIREF. Salió todo el mundo en tromba en contra de ello. Incluso es curioso, porque yo tengo aquí la nota de prensa que fue apoyada más por ustedes, que hizo los sindicatos principales, Convención Obrera y UGT, diciendo que la AIREF eran una especie de sinvergüenza, ¿vale? Además, hablaron así y dijeron que estos resultados que se presentan demuestran la viabilidad de Correo es perfectamente compatible con un modelo expansivo, con empleo estable y de calidad, con la mejora de derechos salariales y laborales y va ligada a la necesaria a un proyecto empresarial expansivo. Esto es la nota de prensa que se hizo después de que la AIREF dijera eso. Y ustedes, porque además están todavía los Twitter por ahí, en las redes sociales diciendo que era una especie de poder oculto, las fontanerías de... No, digo ustedes, sus compañeros en Madrid, ¿no? De Izquierda Unida, su compañero ministro de Actualidad, de Podemos, del Partido Socialista, que era una especie de contubernio que estaba intentando acabar con una reforma de Correos que era maravillosa y magnífica. Y ahora vienen ustedes con esto, pero claro, porque nobleza obliga, porque resulta que los trabajadores han amenazado a los sindicatos que los destituyen si no empiezan realmente a defender sus derechos, ¿vale? Y esto hay que tenerlo en cuenta porque cada uno tiene lo que le corresponde, ¿vale? Y esto está claro que lo que está pasando aquí es muy grave. Está pasando algo que es muy grave. ¿Por qué? Porque que usted venga aquí y nos quedemos tan pancho con que hay 10.000 puestos de trabajo en peligro, en el que hay precariedad laboral, en un gobierno progresista que es el que controla esta institución, me parece curiosísimo. A lo mejor puede ser que es que esa reforma laboral no era tan buena y que los contratos temporales están cambiando por los fijos discontinuos y parciales, que es lo que está pasando en la actualidad. Entonces yo lo que le diría es que ¿por qué no han ido ustedes a hablar con la ministra de Hacienda y de Función Pública y le dice que acabe con esta situación? Porque no se sientan con su compañera Yolanda Díaz y le dice, mire usted, compañera, tenemos una reforma laboral chulísima, ¿por qué no la cambiamos y hacemos que se aplique en Correo? Vale, pues es que eso es tan fácil como eso, pero no venga, me parece, nosotros vamos a hacerlo, empujaremos para que se arregle la situación, pero es curioso que tienen ustedes el resorte de sentarse con sus compañeros. Es verdad que Yolanda Díaz, muchas gracias, yo no se le ha escucha a ustedes, acabado pero el tiempo. En la segunda intervención puede seguir.
Señora Gallardo. Muchas gracias, señora. Bueno, pues nosotros tenemos que decirle, señor Raúl Ruiz Verdejo, en primer lugar que le vamos a votar a favor, ¿vale? Y le vamos a votar a favor porque básicamente compartimos con ustedes que el servicio postal universal es una herramienta importantísima a la hora de garantizar el principio de igualdad con independencia de dónde estén los ciudadanos geográficamente, o sea, con independencia del territorio. Porque además de eso, es cierto también que en los tiempos que corren de digitalización, cara a lo que es el comercio y todos los avances digitales, tienen que prestarse por una sociedad como la que es Correos, por una sociedad con este ánimo público de universalidad postal. Sin embargo, déjeme decirle que el relato que usted ha hecho en la exposición de su moción es un relato sesgado, parcial, que se corresponde con una realidad anterior al Gobierno que actualmente se encuentra en la nación. Porque conoce usted, sin duda alguna, que desde junio del 2021 hay un plan de prestación de servicio postal universal aprobado en Consejo de Ministros que asegura la estabilidad y la financiación de este servicio y que además pone en práctica toda una serie de herramientas que son, en definitiva, más o menos la que usted viene a postular a este Pleno. Concretamente, y por decirlo de forma sucinta, con este plan del Consejo de Ministros se asegura la estabilidad en la financiación del servicio postal universal, lo que garantizará un servicio de calidad en todo el territorio nacional y particularmente en las zonas rurales. También se aporta una mayor seguridad jurídica para los usuarios al regular determinadas situaciones que hasta la fecha carecían de regulación. También ayuda al prestador designado Correos y Telégrafo, la empresa pública, de más de 54.000 empleados, a fijar un horizonte financiero estable, de forma que puedan acometerse con menores incertidumbres las necesidades de modernización que se derivan de los retos que suponen las nuevas tecnologías para los servicios postales. Se aporta también transparencia al sector y se eliminarán incertidumbres al verificarse que la financiación del Estado se aplica al servicio postal universal, evitándose las subvenciones cruzadas y la sobrecompensación. En definitiva, que todo esto está ya en el Consejo de Ministros aprobado desde el año 21 y todo esto lo que viene es en la línea de fortalecer este servicio de correos postal universal, fuerte, moderno, y se ha hecho por el Gobierno de la Nación, por el Gobierno de Pedro Sánchez. Por último ya, y como le decía al inicio, y con esto concluyo, sí le vamos a votar a favor. Y le vamos a votar a favor porque este grupo municipal va a estar siempre con los trabajadores. Nuestro apoyo unánime. Señora Gallardo, se le ha acabado el tiempo, en la siguiente puede se va a seguir. producir siempre y esa es la razón por la que le vamos a votar a favor. Gracias. Para cerrar la primera vuelta, señor Ruiz Verdejo. Vale, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. A ver, en primer lugar, al Partido Popular no debería sorprenderle que nosotros traigamos esta propuesta. Más allá de eso, lo que debería es de valorar que nosotros sigamos defendiendo lo mismo, este que le habla, que defendía hace un año, hace 2, hace 3, hace 4 y hace 5, porque esta propuesta yo la he traído aquí todos los años, porque tristemente el proceso de desmantelamiento de este servicio público viene de muy lejos y se mantiene, no solo se mantiene, sino por ser crítico, se ha acelerado. Y no tengo ningún problema en reprocharle eso al Gobierno de este país, por más que puedan estar mis compañeros formando parte de él, porque es de justicia, y porque si lo defendía hace 4 años, cuando gobernaba el Partido Popular, no puedo dejar de hacerlo ahora porque los que estén gobernando sean del mismo color político que yo tengo. A partir de ahí, la realidad solo tiene un camino. Y más allá de lo que se haya aprobado en el Consejo de Ministros, señora Gallardo, hay una realidad que es incuestionable y es el desmantelamiento del servicio público, la pérdida de la universalidad, porque al contar con la mitad del presupuesto existe una dificultad cierta para llegar a determinados territorios con ese servicio, la pérdida de puestos de trabajo en la precariedad.
y la precariedad, porque para que ustedes os hagáis una idea, cuando se jubila un trabajador que tiene contrato a 7 horas y sale su plaza, en muchos casos la plaza sale por 3 o por 4 horas, por 3 o por 4 horas, que es lo que estamos fomentando en una empresa pública, la mayor del país, como es la de Correos. Y después, por otra parte, ¿qué modelo es el que va a imperar en un operador público como este? Porque si el modelo va a ser, como ya estamos viendo en los últimos años, vaciar de contenido al Correos clásico, el que todos conocemos, para potenciar ese Correos Express, esa filial que funciona con autónomos, con subcontrata, con ETT, empresas de trabajo temporal, ¿por eso vamos a apostar desde la empresa pública? Pues no, pues no. Yo creo que hay que decir alto y claro que se acabó, que hay que reconocer cuánto cuesta este servicio, dotarlo presupuestariamente y apostar verdaderamente por él, dando ejemplo y apostando por un empleo digno y de calidad y garantizando la universalidad del servicio postal. Es cierto que estamos en una reconversión, pero en otros países se ha hecho y se ha hecho bien. No permitamos que se desmantele un servicio público que consideramos imprescindible para la cohesión territorial de nuestro Estado. Muchas gracias. Partido Popular. Muchas gracias. Señor Riverdeo, yo le he dicho que me sorprende, pero que me parece bien, o sea, que además se lo vamos a apoyar, que me parece perfecto, ¿no? Lo que sí hay cosas que son, señora Gallardo, datos que son incontestables. La mano lo ha dicho antes el señor Riverdejo. En el 2018 gobernaba Rajoy, había 55.000 puestos de trabajo, hoy en día hay 48.000. Eso no hay duda de que realmente, además pueden ustedes acudir a las sesiones del Congreso, al acta de sesiones, y ya había un plan de estabilización de la plantilla en el 2018, que llegó el nuevo gobierno y se paralizó. Pero había un plan de estabilización de la plantilla que lo pueden ustedes consultar, como digo, en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados. O sea, que son cosas que son claras. Y además dice los sindicatos que se prevé que sean 40.000 trabajadores los que van a quedar en 2025. O sea, es una escabechina brutal. Entonces, yo creo que tenemos que estar preocupados, ¿no? Creo que tiene que ser... Y yo lo que también le decía es que yo creo que usted en el diagnóstico se equivoca, ¿vale? Se equivoca un poco, ¿por qué? Porque yo creo que no nos damos cuenta a quién tenemos que pedirle pedirle un poco explicaciones de todo esto. Hay que tener en cuenta que el señor Pedro Sánchez, cuando llega a la presidencia del gobierno, destituye el presidente de forma automática, pone a un jefe de gabinete de su partido, lo pone al frente, una persona sin ningún tipo de experiencia en el sector. Este sector es muy complejo, yo lo conozco un poquito por mi trabajo y es un sector muy complejo, muchísimo. Entonces mete una persona sin ningún tipo de competencia al respecto, que será profesionalmente, además informático, o sea que será profesionalmente muy bueno, pero el hombre no tiene experiencia en el sector logístico y de paquetería, no tiene experiencia. Por tanto, ese fue el primer error. El segundo error, que este hombre cuando llega, lo primero que hace es subirse el sueldo a 200.000 euros. El anterior presidente cobraba 125, que no era poco, ¿vale? Pero se sube el sueldo a 200.000. Destituye a todos los cargos que están en el Consejo de Administración y en los cargos intermedios, que son gente experta, especializada, y mete gente de confianza. La mayoría de ellos, yo he estado revisando, la mayoría de ellos sin experiencia ninguna, no digo que no sean competentes, sin experiencia ninguna en el sector. Por tanto, ese es otro problema, porque es complicado que un sector como este lo lleve adelante personas que no tienen ningún tipo de experiencia ni conocimiento. Pero también hay una cosa muy importante, que ya, como digo, los trabajadores denunciaron que estaba habiendo una desamortización continua del patrimonio del Estado, ¿vale? Una desamortización, ¿por qué? Porque había que hacer liquidez, ¿vale?, para poder pagar las nóminas y las deudas que tenían a corto y medio plazo. Eso. Y eso hay que pedirle responsabilidades a la persona que ha puesto a ese cargo de confianza. Y eso tiene que ser radical, la destitución. Tiene que ser una destitución radical e inmediata, porque si no, esto no se soluciona, porque donde no hay capacidad no hay posibilidad de solucionar nada. En segundo lugar, lo único que le importa a Pedro Sánchez, por desgracia, es que las instituciones importantes y claves apoderarse de ellas. La apodera, las controla, incluso las independientes, como estamos viendo un montón de ellas, como está hablando está intentándolo también con el tema del AIRE, el Consejo General del Poder Judicial, el INE, el CNI, Indra, Fiscalía, CIS, AIREF y un largo etcétera. Llego, me quedo con el control y lo destruyo después. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, decirle al señor Raúl Ruiz Verdejo, que precisamente en el diario de Jerez de hoy la Sociedad Estatal Correo le responde
y le recomiendo francamente la lectura del artículo porque es muy significativa, porque en síntesis le viene a decir lo que yo le decía en la intervención anterior, que en ningún caso va a haber un debilitamiento del servicio ni ningún tipo de procedimiento de despido, pero que existe una realidad organizativa a asumir, que es que antes de la pandemia se manejaban 11 millones de cartas en papel, después de la pandemia 4, y que la sociedad tiene que transformarse al hilo de la digitalización, que es lo que viene, fortalecerse y a raíz de ahí ejercer de forma responsable su actividad, sin que ello, bajo ningún concepto, afecte a los derechos de los trabajadores. Por eso le decía, y por esa razón le vamos a votar a favor, porque este grupo municipal y esta delegada en concreto, allá donde haya cualquier mínima posibilidad de debilitamiento de los derechos de los trabajadores, vamos a estar. Y por parte de lo que se ha dicho aquí del señor Martínez, del PP, mire usted, hay dos cosas que me gustaría decirle nada más. La primera, hombre, no es cierto esos datos que usted da, hay otros datos también. La segunda, que precisamente su grupo, que tiene en su hoja de ruta lo que es el modelo de privatización de forma constante, venga a este pleno a decir otra cosa, no me parece coherente. La tercera, que la Sociedad Estatal de Correos tiene una situación donde se necesita una modernización y vosotros lo sabéis. No entiendo cómo ahora podéis cambiar ese discurso en otro sentido, porque además, precisamente, la defensa de los derechos de los trabajadores no es algo que os caracterice como formación política. De hecho, la reforma laboral última no salió gracias a vosotros, salvo un diputado vuestro que sí votó. Creo que eso lo dice todo a la ciudadanía. Nada más, gracias. Muchas gracias, señora presidenta. No es la primera vez que me responde Correo. Yo estaría encantado de sentarme con quien mande esa nota de prensa al Diario de Jerez, que me explique mejor las cosas a mí, a ver si yo las entiendo, porque hay números que son incontestables. Y, desde luego, a esos números no responde la sociedad en ninguna de las notas de prensa que saca, porque está muy pendiente de lo que decimos los partidos políticos para responder inmediatamente en los medios. Que me explique cómo justificamos la pérdida de puestos de trabajo, la reducción de la plantilla, la precarización del empleo, que me explique cómo estamos vaciando de contenido a Correos para desviarlo a Correos Express, que es esa subfilial que funciona a base de ETT, subcontrata y autónomo. Que me explique si ese es el modelo, porque si ese es el modelo, ese modelo nosotros no lo vamos a compartir por más notas de prensa que decida este señor o esta señora enviar a los medios de comunicación. Y de camino, que le explique a los trabajadores si esto va a seguir por el camino que va, porque esto no es nuevo. No es la primera vez que yo traigo esta propuesta al Pleno. Tristemente, venimos avisando desde hace muchos años. Y lo que es peor, no solo la hoja de ruta viene de lejos, sino que, como decía en mi anterior intervención, se ha acelerado el proceso de desmantelamiento del servicio. Coincidimos todos en que nuestra sociedad evoluciona y, evidentemente, ya no se mandan las cartas que se mandaban hace 20 años. Pero desde el servicio público postal y desde las administraciones debíamos haber avanzado en un proceso real de reconversión, que es lo que ha ocurrido en otros países de la Unión Europea y que no hicimos aquí. Aquí a lo que estamos jugando es a vaciar de contenido el correo para funcionar como una suerte de empresa privada con la precarización de los contratos de trabajo y, desde luego, perdiendo la esencia del servicio público universal. Y después que me explique lo de las tarifas, cómo pretendemos de verdad ser un servicio público postal de carácter universal si con el presupuesto no llegamos a la mitad de los sitios, si el servicio cada vez se presta en peores condiciones, ojo, no por los trabajadores, sino por las dificultades a las que se enfrentan y si al final resulta que nos va a costar más caro el collar que el perro. Hay que cambiar la hoja de ruta, es lo que proponemos.
Lo venimos haciendo desde hace muchos años, estamos con los trabajadores, vamos a seguir defendiendo lo mismo, gobierne quien gobierne, porque están en uso de la razón y porque, insisto, el servicio postal universal juega un papel fundamental, cohesionador y vertebrador en el territorio. Gracias. Voto a favor de la propuesta de adelante. Aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es la proposición del Grupo Ciudadanos relativa a la ampliación de la acción protectora contra la discriminación específica del pueblo gitano. Señor Méndez. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, esta es una propuesta que traemos aquí al Pleno de la Corporación, que trae motivo en una enmienda transaccional que hizo nuestra parlamentaria en el Congreso de los Diputados y que trajo como consecuencia una modificación del artículo 22 y el 510 del Código Penal, y que permitió específicamente poner el antigitanismo como un tipo delictivo específico dentro de los delitos de odio. En un Estado social y democrático de derecho hay una serie de derechos que están en la cúspide del ordenamiento jurídico y que deben tener una mayor protección. Sin duda, entre ellos está el artículo 14, que es el principio de igualdad, y los que conforman la sección primera del capítulo segundo, los que van del artículo 15 al 29, que conforme al artículo 53 de la Carta Magna se establecen para ello un sistema de protección cualificada. Desde nuestro grupo municipal entendemos que es de especial relevancia la configuración que tiene el principio de igualdad y la acción protectora que se despliegue para la igualdad de todas las personas, para que sea lo que tiene que ser, que es efectiva y real, y que conforme a lo expresado por nuestra Carta Magna en el artículo 14, no pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Es por ello por lo que la propia Constitución establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. La consecuencia directa de estos artículos de la Constitución es que se desplieguen una serie de acciones en diferentes ámbitos de nuestro ordenamiento jurídico para la promoción y protección de la igualdad, para que sea real en todos los españoles. En este sentido, de la protección del principio de igualdad, se está tramitando en el Congreso de los Diputados la proposición de ley integral para la igualdad de trato y no discriminación, una proposición de ley que pretende impulsar la aplicación transversal de la igualdad de trato y que pretende crear un instrumento eficaz contra toda discriminación. En este trámite parlamentario del proyecto de ley, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso ha demostrado un compromiso firme y lo ha hecho junto con otros grupos del Parlamento, con los demás grupos, que ha habido una sensibilidad, especialmente los de etnia gitana, y que a través de la enmienda transaccional que hemos hablado ha introducido el antigitanismo como una forma específica de discriminación, del mismo modo que lo es el antisemitismo, y que viene a establecer, por un lado, el reconocimiento legal de que existe una discriminación específica contra el pueblo gitano, que no es de ahora, sino que dura más de 600 años. Y, por otro lado, sirve para dar respuesta a un reconocimiento internacional, a un reconocimiento del Consejo de Europa en su recomendación número 13 de la ECRI, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la protección de los romaníes del año 2014 y un reconocimiento del Parlamento Europeo, que ha emitido resoluciones importantes del Consejo de Europa donde pide a los Estados que se tomen medidas específicas en el ámbito del antigitanismo. Y, ¿por qué no decirlo también? Y un reconocimiento a más de medio millón de gitanos que fallecieron, que fueron asesinados en los campos de concentración nazi. La consecuencia práctica, como hemos dicho, es la modificación del artículo 22.4 del Código Penal, que establece el agravante de los delitos de discriminación, y el 510, que son los delitos de odio. Pero entendemos que en la ciudad de Jerez, una ciudad en la que es modelo
de convivencia entre payos y gitanos, aquella ciudad en la que García Lorca, ¿no?, la denominaba a Jerez como la ciudad de los gitanos, pues debemos luchar y no bajar la guardia con el fin de erradicar cualquier tipo de conducta discriminatoria. Y es por ello por lo que elevamos al Pleno los siguientes acuerdos para introducir el término del antigitanismo en los artículos 511 y 512 del Código Penal, con el fin de avanzar y ampliar la protección protectora que tenemos que tener contra cualquier discriminación contra el pueblo gitano. Por ello, instamos al Gobierno de España y a los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados y en el Senado a incluir expresamente el término antigitanismo dentro de la tipificación establecida en los artículos 511 y 512 del Código Penal. Muchas gracias, señor Méndez. ¿Grupo Popular? ¿No? ¿Grupo que desea intervenir? Señora González. No, señor Cardiel, va antes. Sí, muchas gracias. Nosotros vamos a apoyar esta reivindicación, esta propuesta que hace el Grupo Ciudadanos. No sé si ha señalado que ya se ha iniciado el trámite parlamentario y que ya ha sido reformado el artículo 510, incluyendo el antigitanismo en esto. Lo que pasa es que tiene que volver al Senado y tiene el trámite pertinente que tienen las modificaciones del Código Penal para que se incluyan. Me hubiera gustado en el compendio de articulados que especifica la defensa del pueblo romaní a lo largo de la exposición de motivos, me hubiera gustado que hubiera citado el Estatuto de Autonomía Andaluza, el artículo 10 del Estatuto de Autonomía Andaluza, en el que se habla expresamente de la no discriminación al pueblo romaní, al pueblo gitano. Y después me gustaría pues hacer un pequeño guiño. Me gusta hacerlo cada vez que se habla de este tema, porque siempre tenemos la coletilla, los jerezanos y jerezanas, decir que en Jerez no hay problemas de racismo con los gitanos. Y yo creo que eso es mentira. Yo creo que hay una situación diferente en la que se da en otras latitudes, ¿vale? Y no hay que irse muy lejos. Aquí propio en Andalucía tenemos conflictos importantes de racismo en Jaén, Granada y otras zonas de Andalucía. En Jerez es verdad que tenemos otra forma de relacionarnos entre etnias, pero decir que en Jerez no hay racismo contra el pueblo gitano creo que es mentira y creo que nos hace autoengañarnos, sobre todo a los payos, de que aquí acogemos con los brazos abiertos al pueblo gitano, cuando en realidad creo que tenemos todavía mucho que avanzar y mucho que hacernos ver sobre cómo tratamos al pueblo romaní. Me gusta hacer la mención porque siempre en las coletillas en Jerez se dice, no, aquí los gitanos, aquí no hay problema. Bueno, pues yo creo que sí que hay que destacar que es verdad que tenemos otra realidad, pero que hay todavía muchísimo que avanzar y que siga habiendo realidad de racismo hacia la etnia gitana. Dicho lo cual, vamos a apoyar la moción, ¿vale? Bien, gracias. Yo necesito una aclaración porque entiendo que ustedes quieran incluir el antigitanismo en el artículo 510, puesto que ahí sí, ya, pues por eso. Entiendo que lo quieran ustedes incluir en el 510 porque ahí se hace mención a discriminaciones específicas. Pero el artículo 511 y el 12 del Código Penal no hace mención a discriminaciones específicas. Es una cláusula abierta que viene así porque así lo establece el artículo 14 de la Constitución, que deja la cláusula abierta a discriminaciones actuales y futuras por distintas razones. Lo que especifica son las razones, no el tipo de discriminación. No dice discriminación, no dice machismo, no dice homofobia, no dice, sino que lo deja abierto a cuáles son las causas de la discriminación. Y a mí me parece que eso garantiza que la ley pueda dar cobertura a discriminaciones actuales y futuras. Entonces, tal como se ha hecho en el artículo 510 me parece bien, pero el 11 y el 12 me parece que entonces, si vamos a meter antigitanismo, igualmente tenemos que meter otras discriminaciones específicas y entonces regularíamos con una lista cerrada. Y eso no me parece bien, porque si hacemos una lista cerrada ya no daremos cobertura
aquellas discriminaciones que puedan surgir por otras cuestiones. Entonces, a nivel jurídico, o sea, entendiendo perfectamente lo que estáis defendiendo, o sea, que en Jerez me parece que bueno, que todas tenemos experiencias de antigitanismo y de que esto es algo que hay que regular y me parece bien, y ahora que se está dando este proyecto de ley es el momento, o sea que de verdad que compartimos eso absolutamente, pero me parece que la forma no es la correcta, a no ser que usted me lo especifique o me lo aclare mejor. Y quería puntualizar que estoy completamente de acuerdo con usted, señor Cardiel, en que efectivamente en Jerez se dice mucho que aquí no hay problemas con el pueblo gitano, y sí que lo hay, pero además quisiera incidir en que en Jerez creo que distinguimos mucho de la actitud respecto del gitano de Jerez o la gitana de Jerez y el gitano o la gitana de fuera de Jerez. Y entonces creo que eso es algo también a trabajar en Jerez a nivel de discriminación, de delitos de odio y de la cobertura que esta ley de igualdad, o sea, de igualdad de trato y no discriminación pretende garantizar. ¿Nadie da? ¿Quién? Sí, vale, pero por si tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. La verdad que es verdad que hay una discriminación hacia el pueblo gitano, pero también es verdad que aquí en Jerez el nivel de respeto que se tiene hacia el pueblo gitano, porque entendemos que forma parte de nuestra cultura y de nuestra identidad, es mucho mayor que el que se está dando en otras ciudades, y también hay que distinguir eso. Creo que también hay que coger lo bueno para vencer lo malo. No quiere decir que aquí todavía hayamos terminado todo tipo de discriminación, para nada, pero que el nivel que tenemos aquí de respeto hacia ellos, porque forman parte de nuestra cultura y de nuestra identidad, es mucho mayor que en otras ciudades en España y en Andalucía. A nosotros nos pasa lo mismo, señor Méndez, porque la verdad es que hemos visto como en mayo de este año se ha aprobado, digamos, del artículo 22 y en el artículo 510 la modificación, ¿vale?, sustancial para tipificar este tipo de odio hacia el pueblo gitano, poniendo al lado del antisemitismo, poniendo antigitanismo. Pero lo que no comprendemos es que ahora venga con el artículo 511 y 512, puesto que en ese momento se podía haber incluido en la subcomisión que había. Me gustaría que explicara usted por qué ahora, en estos momentos, después de varios meses, pues quieren ustedes ese cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, señora López. Señora Ramos. Muchas gracias, señora presidenta. Como usted bien conoce, señor Méndez, a finales del mes de mayo, el Congreso de los Diputados aprobó, con la abstención de los diputados de Vox y ningún voto en contra, una reforma del Código Penal para castigar el antigitanismo, un delito de odio que podrá conllevar penas de cárcel entre 1 a 4 años. En realidad es una enmienda que se introdujo en el proyecto de Ley para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, la conocida como Ley Cerolo, que ya ha llegado al Senado, pero, como bien ha dicho el señor Cardiel, al suponer una reforma de Código Penal, que es una ley orgánica, ha tenido que volver al Congreso para pasar por el Pleno. Así, se incluirá el antigitanismo entre los delitos de odio que recoge el Código Penal, para lo que se reformarán en el artículo 22 y el 510 si finalmente sale para su tramitación. De esta forma será una circunstancia agravante y se castigará con pena de prisión de 1 a 4 años a quienes promuevan o incitan el odio o la discriminación por motivos antigitanos, y a quienes distribuyan o posean material que fomente ese odio será la pena de 6 meses a 2 años de cárcel si se lesiona la dignidad de la persona con acciones que entrañen humillación, menosprecio, descrédito o que enaltezcan o justifiquen delitos cometidos contra el pueblo gitano. Pero más que mis palabras, creo de vital importancia poner voz
a las palabras de mi compañera socialista y mujer gitana, Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes, en la intervención que tuvo en el Congreso de los Diputados con la aprobación de esa modificación. El discurso es bastante largo, por lo que resaltaré solo una parte de su discurso. Parece que los gitanos solamente nacieron en el mundo para ser ladrones. Nacen de padres ladrones, críanse con ladrones, estudian para ladrones y finalmente hurtar son en ellos como accidentes inseparables que no se quitan sino con la muerte. De citas como esta está plagada nuestra literatura, nuestro refranero, nuestros chistes, incluso en el diccionario de la RAE, la calle, el día y el boca a boca. Y es que la historia del pueblo gitano ha estado por un elenco de normativas pragmáticas y leyes antigitanas. Pero hoy venimos a debatir sobre el presente y sobre el futuro de la esperanza que tenemos por delante con la aprobación del antigitanismo en el Código Penal. Miren, nosotros no vamos a construir nuestro futuro con la cara vuelta al pasado. Aunque no lo vamos a olvidar porque la historia no se puede olvidar para que no se vuelva a repetir, porque cuando yo miro hacia el pasado y observo las injusticias que han cometido contra nuestra gente, contra nuestro pueblo, señorías, a mí me hierve la sangre. Por eso hoy somos testigos de la victoria de un pueblo, una pequeña victoria, para quienes después de 44 años de democracia, nuestra Constitución va a dejar de ser esa letra muerta, porque con esta normativa estamos contribuyendo a hacer realidad los propósitos expresados en nuestra Carta Magna y a hacer realidad el sentido de la historia de nuestro país. Voy a terminar su discurso con la última parte de su intervención que dice: termino y me despido aquí recordando los versos de mi tío Pedro Peña, que habéis escuchado en muchas ocasiones, y que dice: cuando escucho la vieja voz de mi sangre que canta y llora recordando siglos de horror, siento a Dios que perfuma mi alma y en el mundo voy sembrando rosas en vez de dolor. Señor Méndez, en relación a la proposición que se presenta hoy aquí, nosotras desde el Grupo Municipal Socialista, como no puede ser de otra manera, votaremos a favor sin fisuras, ya que entendemos que los argumentos, las razones, los motivos de la modificación del artículo 22 del Código Penal son las mismas que para los artículos 511 y 512. Evitar el antigitanismo, luchar contra la discriminación del pueblo gitano es de gran compromiso de toda la corporación y sobre todo de este Grupo Municipal Socialista. Muchas gracias. Señor Méndez. Voy a ponerle el tiempo aquí, ¿vale? Sí. Perdona. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, antes que de nada, dar las gracias a todos los miembros de la corporación que van a apoyar esta propuesta. Creemos que es una propuesta justa, que viene a reconocer una forma de discriminación específica que ha padecido el pueblo gitano durante más de 600 años. Es lo mismo que cuando se habla de la violencia de género, que es reconocer que hay una violencia específica contra la mujer, porque si no estaríamos entrando en los mismos argumentos que Vox cuando niega que existe una violencia de género, y que con ocasión del debate de esta propuesta en la comisión fue el único partido que decía que no hacía falta incluir el antigitanismo. Y no reconocer que el pueblo gitano ha padecido durante mucho tiempo discriminación, pero discriminación en todos los ámbitos, hasta una discriminación legal. Yo me acuerdo, y me tengo que acordar del primo de mi padre, de un conocido socialista, de Juan de Dios Ramírez Heredia, que ha trabajado tanto por el pueblo gitano. Y además se tiene que hacer la modificación del 511 y el 512 del Código Penal, porque también se cumple con lo que dice la recomendación 13 de la ACRI, que en el ámbito de la lucha del antigitanismo, en el ámbito del acceso a los servicios públicos, te dice que hay que cuidar que los gitanos tengan acceso a las prestaciones sociales en igualdad de condiciones con respecto al resto de la población. Y hay que perseguir y sancionar a los funcionarios que lleven a cabo discriminación contra los gitanos, que precisamente eso es lo que reprocha el artículo 511 del Código Penal. Pero es que también en el ámbito de la salud, que podría abarcar lo que reprocha el artículo 512 del Código Penal, se dice que hay que velar porque los actos discriminatorios contra los gitanos en el ámbito de la salud sean debidamente perseguidos. Es por lo que desde el Grupo Municipal
de Ciudadanos solicitamos la ampliación y hacemos esta propuesta. Y en relación si me da tiempo a contestar a la compañera del Partido Popular, lo hemos traído ahora porque, como dice bien mi compañero del Partido Socialista, se votó en el Congreso a finales de mayo. Nosotros la registramos, creo que los primeros días de junio, y la celebración de este pleno es el último día del mes de junio, solamente por ese motivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Cardiel. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo sobre las cuestiones técnicas a nivel legal del Código Penal y de la redacción específica y tal,